Ministerio de la Mujer Iglesia de Dios MDR en conjunto con Lion Productions presenta El Pulso del Ministerio de la Mujer. Bienvenidas a la nueva sesión Pulso del Congreso 2025. En esta hermosa tarde tengo 4 participantes que van a estar hablando acerca de sus experiencias. Vamos a conocer, la primera participante es Suri Barrios. Bienvenida. La segunda participante es Ana Lidia Ramos. La tercera participante es Eva Abril. Y la cuarta participante es nada menos que Jenny Gaitán. ¡Saludos! Bienvenida, Jenny. Qué gusto tenerte hoy aquí con nosotros. Sí, es un placer. Vamos a ver cómo están los latidos de tu corazón. ¿Cómo tú crees que están esos latidos? A millón. A millón. Muy bien. Pues aquí tenemos a Jenny Andrea Gaitán. Bien, Jenny es casada y tiene 2 hermosas hijas. Una se llama Sofía y la otra se llama Isabela. Ella, su ocupación es marketing, pero actualmente no está ejerciendo. Pero ella dice que la mayor satisfacción es la crianza de sus niñas. ¿Ustedes saben por qué? Porque ella siente que la gracia de Dios es la que siempre la ha sostenido y la que siempre la ayuda. Y ella dice que es importante siempre mantener la sabiduría en la excelencia de la educación. Así que con nosotros le damos la más bienvenida a Jenny Gaitán. Gracias, Ruth. Muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias, Ruth. Bien, ahora yo quisiera saber, ¿por qué tú te consideras una guerrera espiritual? Bueno, Ruth, yo considero que todas las mujeres nacemos siendo guerreras y el Señor nos da esa autoridad de guerrear en todo momento. Pero unas elegimos siendo guerreras espirituales. Yo elegí ser una guerrera espiritual porque el Señor me pasó por un proceso y elegí pedirle al Señor que me ayudara a usar cada herramienta de la armadura de Dios, porque allí es donde el Espíritu Santo me escogió, o yo me uní al Espíritu Santo para que me diera sabiduría y poder saber cómo usar cada pieza de la armadura y ser la guerrera espiritual. ¿Por qué me considero una guerrera espiritual? Porque en muchas batallas no me vencí. Amén. Y decidí seguir adelante, aunque no veía las cosas positivas. Preferí seguir en lo espiritual y no quedarme viendo la parte terrenal. Amén, seguro, Jenny. Es tan importante uno siempre ser persistente en cada una de las batallas, porque ahí, de una forma especial, nuestro Dios nos sostiene. Amén. Sí. Amén, qué bueno. ¿Cuál es la armadura que Dios nos da y que nos habla en Efesios 6, que nosotros necesitamos para todavía seguir de pie? Una de las más importantes que se habla en la Biblia y que todos debemos de revestirnos cada mañana, y es el yelmo de la salvación. Amén. Y pienso que es el más importante porque las batallas más duras que nosotros llevamos es en la mente. Por eso el Señor nos pone el yelmo para proteger, porque las batallas no son, sí se cubre todo el cuerpo, pero una de las más grandes es la mente. El yelmo de la salvación, Él nos protege con la coraza de la justicia. Amén. Porque la coraza es donde cubre nuestro corazón. Amén. De todo sentimiento, nos cubre de todo aquello que venga a dañar nuestro corazón, y la coraza cubre todo nuestro cuerpo. Sigue el escudo de la fe. Amén. Que es lo que vamos a hacerle frente a los dardos de Satanás, porque los dardos nos van a empezar
a tirar en todo momento. Y la armadura, el escudo va a proteger, aunque ya tenemos la coraza de la justicia, el escudo de la fe va a ser una protección extra. ¿Cómo será tanto que nos ataca el enemigo que Dios nos enseña a protegernos de todo aquello que Satanás viene sobre nosotros? Amén. La siguiente es el cinturón de la verdad. Amén. Que el cinturón para mí es muy importante porque el cinturón sostiene muchos armamentos de un guerrero. El cinturón de la verdad, cada vez que nosotros tenemos que luchar contra el mundo para la verdad, se nos hace muy difícil, pero tenemos que confrontar el mundo con la verdad. Y para mí algo que confrontó mi vida es que en el cinturón muchos guerreros sostienen la espada, y la espada es la palabra de Dios, porque muchos tenemos que confrontar la gente del mundo en muchas situaciones con la palabra. Si no somos y hablamos la verdad, ¿cómo vamos a hacer para confrontarlos con la palabra de Dios, que es la espada que va colgada en el cinturón? Amén. Y por último, pues están las sandalias de la paz, que la sandalia nosotros tenemos que ir a llevar el evangelio. Si no estamos revestidos, si no estamos, no sabemos usar cada pieza de la armadura, ¿cómo vamos a llevar el evangelio? Amén. Que esa es Claro la que paz, sí. la salvación de aquellos que caminan a ciegas. Todos los días tenemos que vestirnos con la armadura, pero sobre todo es pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos guíe cómo usar cada pieza de la armadura. No todos los días la usamos completamente, pero, por ejemplo, hoy vamos a usar el cinturón, hoy vamos a usar la palabra, hoy voy a proteger mi corazón. Amén. Hoy voy a usar el escudo de la fe. Amén. Y el yelmo, quiero guardar mi salvación. Todos los días es un paso a la vez, pero siempre acompañados del Señor. Buscar el corazón de Dios es lo más importante. Claro que sí, Jenny. Realmente la armadura es tan significativa en una guerrera. ¿Por qué? Porque cada día tenemos que colocarnos cada partecita de la armadura para estar revestidos del poder de Dios y vencer, como tú nos has dicho, las acechanzas del enemigo. Amén. ¿Qué circunstancia, problema o situación en tu vida te ha marcado y te ha hecho crecer espiritualmente para reconocer y poder expresar hoy y decir: Señor Jesús, gracias porque todavía estoy de pie? Bueno, el Señor me ha soportado en muchas situaciones de mi vida. Ha sido maravilloso. Pero la más grande fue cuando yo llegué a este país. Yo venía de Colombia con una incertidumbre porque no sabía si podía entrar o no, aunque mi esposo ya me había pedido y yo venía con los documentos. Pero en migración me hicieron esperar alrededor como de 6 horas. Estuve esperando porque había esa incertidumbre. Y yo no conocía del Señor, no conocía, yo siempre oraba, como lo hacíamos en la otra religión, con mi madre, que eso fue lo que me inculcaron, y yo oré, pero en medio de toda la incertidumbre que esperé, y me hicieron varias preguntas en migración, yo estaba con mi hija Sofía de 2 añitos y medio, y yo estaba esperando, no conocía bien el idioma, y 2 veces salía un oficial y me hacía preguntas y yo contestaba y yo seguía confiando. Mi fe en ese momento se aferraba más y más a la promesa que mi espíritu, el Espíritu Santo, me había dado. Gloria a Dios. Yo esperé, seguí orando, no tenía teléfono. No, uno entra como en un cuarto en donde no tienes internet, no tienes comunicación con nadie, solamente había una vending machine y yo decía, pero es grande, hay de todo, es la misma, no sé si ya haya cambiado eso hace ya varios años atrás, y ahí en la misma había soda, en la misma había snacks, y cuando ya había pasado muchas horas, ya le había dado a mi niña lo que yo traía de comida,
Y cuando yo fui a usarla, habían $5 allí disponibles para usar. Y yo dije, y así es este país, que le dan a uno el dinero y uno puede comprar. Yo vi que ahí estaba y yo usé y compré allí para mi hija, compré para mí y le di de comer porque ya llevamos varios tiempos. Esperé un rato cuando ya salió y él me dijo, bienvenida a los Estados Unidos. Y Gloria a yo Dios. pasé y cuando el siguiente oficial me entregó ya mi residencia, porque yo apenas entré aquí, ya me dieron mi residencia. Yo no esperé, yo no pasé por ningún otro proceso, yo no tuve que pasar por una residencia temporal, ya me la dieron permanente porque el otro oficial me dijo, la felicito porque tu residencia es permanente. Y esta es, él me explicó todo y yo en ese momento sentí la presencia de Dios en mi vida. Sentí que por medio de todas las situaciones que yo había pasado, sentí que traía, su compañía estaba conmigo. Amén. Y cuando yo salí, mi esposo estaba arrodillado con las manos arriba, esperándome. De ahí en adelante, ya el Señor se me presentó, o sea, Él es un caballero, se presentó, lo conocí, me entregué a Él, y de ahí en adelante el proceso fue cada vez más glorioso porque vi su mano cada día en mi vida. Ha sido lo más hermoso que yo he conocido. Dios, es lo más hermoso. Jesús cuando me Amén. lo presentaron es lo más hermoso y yo diría que nunca me arrepiento de haber dejado ni mi familia, ni mis amigos, ni la vida que yo tenía, ni haberme mudado a otro país, ni dejar mi carrera, mi profesión, ni ser ama de casa. No, nada de eso valdría la pena con conocerlo a Él. Y Amén. todos los días luchar por la salvación y yo se la muestro a mi familia, a mis hijas. Todo el amor de Dios es lo más grande que uno puede tener. Jenny, a la verdad que tu testimonio, tu circunstancia, tu situación me ha conmovido hasta las entrañas. Ay, Realmente gracias. ahí vemos cómo y concluimos de esta forma, que Dios siempre nos da a nosotros todas las herramientas necesarias, esa armadura y las armas Sí. de una guerrera. Es la oración, es la fe, es la obediencia a Dios, es Sí. entregarse por completo a nuestro Dios. Sí. Y es ver cómo la mano de Dios, cuando estamos de rodillas, Así Él nos levanta y nos eleva sí. de una forma especial y vemos la gloria de Dios. Amén, así Amén. es. Dios te bendiga grandemente. Gracias. Suri, qué gusto tenerte con nosotros. Yo quiero ahora saber cómo son los latidos de tu corazón. ¿Me permites? Claro que sí. ¿Cómo son tus latidos? ¿Cómo tú los sientes en este momento? Intensos. Intensos, claro que sí. Bien, Suri es una hermosa guerrera de Dios. Ella está felizmente casada y tiene 3 hijos. Uno se llama Jordi, que es el mayor, que es un milagro del Señor. También tenemos a Ian y tenemos también a Yesaber. Ella es esteticista, pero actualmente se dedica a housekeeping. Y ella es una fiel servidora del Señor. Es una mujer bien dedicada al servicio del Señor y pertenece también a la Junta de Mujeres. Colabora también con nosotros. Así que qué gusto tenerte. Suri, ¿por qué tú te consideras una guerrera espiritual? ¿Porque yo me considero una guerrera espiritual? Bueno, pues porque primeramente creo fielmente en Dios, confío fielmente, mi fe hacia el Señor es grande, aunque mis ojos estén viendo lo contrario, yo siempre mi fe y mi adoración al Señor es, yo digo que aunque Dios no tiene límites para nosotros cuando nos ama, cuando nos quiere, ¿verdad? Y nos da todo lo que necesitamos, yo diría que
mi fe es la que me mantiene a mí de pie y el Señor obviamente, este, soy una mujer que cree, eh, una mujer que confía fielmente en los planes del Señor, porque muchas de las Amén. veces nosotros tenemos planes, pero los planes del Señor son mucho mejores que los de nosotros. So, yo siempre digo, Señor, si este no es tu plan, pues que se haga tu voluntad. Claro que sí, damos un amén poderoso en Dios, porque cuando estamos enfocadas en las promesas del Señor y ponemos nuestra confianza en el Señor, claro que sí, que vamos a vencer en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos. ¿Cuál es la armadura de Dios que nos habla en Efesios 6 que necesitamos para mantenernos y decir, todavía estoy de pie, Suri? Wow, ese tema es bien poderoso porque todavía estoy de pie, es gracias a la palabra del Señor. Amén. Todavía estoy de pie porque el Señor ha sido mi fuerza. El Amén. Señor ha sido, ¿verdad?, mi escudo, que es una de las cosas que menciona en Efesios 6, Ajá. 10. La oración sobre todas las cosas. Dice el Señor en su palabra, ¿verdad?, que orar en todo momento, en todo tiempo. Ujú. Y yo creo que esa es la armadura o el arma más poderosa que podemos tener, la oración. Y obviamente estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Sí, Suri, así es. La armadura para el cristiano es la que nos mantiene de pie. Ujú. Definitivamente. El yermo de la salvación, claro que sí. La coraza de la justicia, el escudo de la fe, que tú lo mencionaste, Ujú. el cinturón de la verdad y las sandalias, el apresto del evangelio. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. Seguimos, Suri. Vamos a ver. Ahora yo quisiera preguntarte, ¿qué circunstancia, problema o situación en tu vida te ha marcado y te ha hecho crecer espiritualmente para reconocer y poder expresarte hoy y decir, Señor Jesús, gracias porque todavía estoy de pie? Vamos a escuchar esa circunstancia o problema que te ha marcado, Suri. Son muchos, pero muchos, solamente sí. vamos a escuchar uno. Uno solo. Los que me han marcado a mí son muchos, como dice mi hermana Ruth. Voy a tratar de resumir uno de tantos, y es el que más me ha marcado, es aquel 15 de junio de 2005, cuando tuve ese accidente y cuando yo le dije al Señor, ¿dónde estás? Le dije, ayúdame, sácame de aquí. Y fue aquel accidente que marcó mi vida, donde nació mi hijo mayor, Jordi, que dentro de yo quedé atrapada en esos escombros de ese carro. Y fue Dios quien me soltó, sus ángeles, quien fue hacia mí a mi socorro, porque yo grité, yo le dije, Señor, ¿dónde tú estás? Señor, ayúdame. Inmediatamente el cinturón del carro, eso me marcó porque el cinturón del carro estaba atoradísimo, la puerta no se podía abrir y automáticamente cuando se soltó el cinturón, la puerta se abrió y ahí salí yo. De ahí nació mi hijo. El otro día, el 16 de junio, me dijeron los médicos que mi hijo no iba a vivir, que no le daban vida. Y yo dije, Padre, si tú me lo diste 9 meses en mi vientre, no me lo quites ahora. No te lo lleves. No importa cómo me quede con él, cómo él esté, pero yo lo quiero conmigo. Y hoy día tiene 20 años. Así que ese es un milagro y eso es de uno de muchos de los que el Señor ha hecho. Así que todavía estoy de pie, sí,
¿por qué yo no voy a amar a mi Señor, a mi Dios, si yo tengo mucho que agradecerle a Él y yo no me veo mi vida lejos de Él? Suri, qué testimonio tan impactante. Poder ver que cuando uno clama con gemidos indecibles, Dios nos escucha y está ahí. Y hace un milagro tan grandioso como que te devolvió tu hijo y hoy en día ya es un joven. Y poder verlo caminar cuando te dieron solamente unos minutos, unas horas de vida. Pero ahí es que Dios se glorifica. Cuando el hombre dice que no, ahí es que Dios dice que sí, porque todo es posible para aquellos que creemos en Dios. Amén. Por Así eso es que es tan importante poseer la armadura de Dios y poseer cada una de esas almas que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros, para que podamos vencer en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Eva, quiero saber cómo son los latidos de una guerrera espiritual. Profundos y acelerados. Así mismo lo sentí yo. Bien, vamos a conocer un poquito de Eva. Eva la conocemos comúnmente como Eva, pero su verdadero nombre es Evangelista Abril. Bien, ella es viuda y me dijo que tiene una hija, un hijo, Nieto. un nieto y un bisnieto. Muy bien. Y actualmente ella es retirada. Y también fue por muchos años en Puerto Rico técnica de farmacia. Y ella ha participado en muchos congresos porque ella es una mujer fiel al Señor y es una verdadera servidora del Señor. Actualmente ella participa activamente en todas las programación de nuestra iglesia. Así que estamos agradecidos que en este día haya aceptado este reto de poder venir y participar en nuestra entrevista. Eva, ¿por qué tú te consideras una guerrera espiritual? Porque aparte de que he tenido que luchar por mucho tiempo en mi vida sola, Dios me ha fortalecido mi corazón y mi forma de ser para poder sobrellevarla pensando primero en Él. Y por esa razón me considero una guerrera. Amén. Qué bueno, claro que sí. Cuando vemos, ¿verdad?, que la fortaleza proviene del Señor Jesús. Él es el que en los momentos difíciles, Él nos sostiene, nos coge de la mano y nos lleva por ese buen camino. Agradecemos a Él todas las herramientas que Él nos provee. Eva, ¿cuál es la armadura de Dios que nos habla en Efesios 6 que necesitamos para mantenernos y poder expresar? Todavía Eva está de pie. Bueno, a mí de lo más que me gustan es el yelmo de la salvación y la coraza de la justicia. Claro que sí, Eva. ¿Por qué? Porque sin la salvación nosotros no vamos al cielo. Sí, correcto. Y sin la justicia de Dios no somos nada. Pero también, Eva, hay unos también que son muy importantes, porque todos son importantes, pero el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. También nos hace falta que la espada, porque la espada es la palabra de Dios. Todos los días leemos la palabra de Dios y todos los días Dios nos habla de una forma especial a nuestras vidas. Y la palabra de Dios es viva y es eficaz. Pero también está las sandalias. Bien, la sandalia es el apresto del evangelio. Tenemos que llevar todos los días el apresto del evangelio. Tenemos que llevar el mensaje de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que todavía no conocen al Señor.
y que necesitan y están hambrientos de conocer al Señor. Así que cada uno de nosotros estamos haciendo que esa labor. Es por eso que tenemos que cada día colocarnos la armadura de Dios, porque la armadura de Dios es la que nos da ese vestido de una forma especial y es la que nos da la fuerza, el poder para poder vencer, como tú dices, todas nuestras batallas. ¿Qué circunstancia, problema o situación en tu vida te ha marcado y te ha hecho crecer espiritualmente para reconocer y poder expresar en el día de hoy y decir, Señor Jesús, gracias porque todavía yo estoy de pie? La experiencia más fuerte que yo he tenido y que me ha marcado fue en mi casa, donde yo aprendí de verdad que Dios existe y que Dios no nos desampara. Fue la primera experiencia que yo tuve cuando hubo un granizo aquí en donde vivimos. Entonces, ese granizo empezó a caer sobre el cristal y yo nunca había visto el granizo. ¿Qué pasa? De que yo me puse tan y tan ansiosa, perdón, que empecé a llorar y pedirle a Dios que me calmara, pero asimismo me dio un ataque de ansiedad. Yo nunca había pasado por esa experiencia y yo empecé a llorar y ese desespero yo sentía que me iba a ahogar. Una experiencia bien desesperante. Pues empecé a caminar por toda la casa y a orar y a pedirle a Dios que me sacara de eso y a pedirle a Dios y a orar y caminaba y yo caminaba y decía, yo me voy a morir. Y cuando yo iba por la sala, yo empecé a cantar la canción, el himno, que dice, si yo pudiera tocar el borde de tu manto. Amén. Y así mismo lo empecé Hermoso. a cantar y yo no sé cantar, pero para Dios todo lo que uno le cante, Él lo recibe. Amén. Y yo empecé a sentir que mi cuerpo como que fue volviendo a mi normalidad. Y créeme que yo sentí la presencia de Dios en mi casa. Amén. Una experiencia que jamás la he podido olvidar. Fue una experiencia inolvidable. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando adoramos al Señor, esa es una arma que tenemos para poder adorarlo. La alabanza fluye y cuando fluye la alabanza, realmente vemos la mano de Dios y vemos esa presencia del Señor y vemos cómo el Señor nos toma de una forma especial y vemos que Él guarda nuestros corazones porque nos llena de paz. Y ahí entonces es que decimos, gracias Señor por todas las cosas grandes que tú haces con nosotros. Y sabemos, ¿verdad? Que, por ejemplo, tu caso, que es una mujer que vive sola. Sabemos, ¿verdad? Que ahí están esos miedos. Pero sabemos, ¿verdad? Que el Señor nos dice, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, que te sostiene de tu mano que es derecha. Y estoy contigo y te ayudo. Qué maravilloso es cuando realmente sale de nuestro corazón la alabanza, cuando sale la adoración, porque ahí vemos cómo Dios de una forma especial nos sigue llenando de esa paz que se desborda y rebosa en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Eva, por tu experiencia tan maravillosa. Esa experiencia es la que ha marcado tu vida y yo sé que también va a marcar también a cada una de las vidas que nos van a escuchar, porque Dios hace grandes cosas. Algunas veces son detalles, pero esos detalles son los que nos hace ver cómo la mano de Dios está con cada
uno de Obrando. nosotros obrando. Amén. Gracias, Eva. Ana Lidia, ¿cómo son los latidos de una guerrera? Déjame ver. ¡Wow! ¿Cómo son? Bien rápido. Así mismo lo sentí yo. Bien, vamos a conocer ahora un poquito más de Ana Lidia. Tú me dices que tú eres viuda, que tienes 4 hijos, que tienes nada menos que 14 nietos y 6 bisnietos, que eres profesional del hogar, que eres también retirada, que desde los 18 meses a ti te llevaban a la iglesia, pero hiciste profesión de fe, conociste al Señor nada menos que bien jovencita, a los 12 años. También me dijiste también que nunca has participado directamente en un congreso de mujeres, pero como dato curioso, me dijiste que hasta en tu iglesia anteriormente participabas en un campamento de mujeres y preparabas un certamen de modas y que todas esas damas lo disfrutaban muchísimo. Oh, eso es muy importante. Vamos a tomar datos. Bien, Ana, vamos a seguir y vamos ahora a saber algo más de ti. ¿Por qué tú te consideras una guerrera espiritual? Muy buena pregunta, Ruthie. He pasado por tantas situaciones y en todas le doy la gloria al Señor porque he salido triunfante. Soy sobreviviente de cáncer, soy sobreviviente del COVID. Cuando ya los médicos me iban a entubar porque el proceso no estaba dando resultados, el doctor me dijo, si no respondes en 24 horas, te voy a tener que entubar. Yo sabía que la mayoría de las personas que entubaban no salían, morían. Pero unos meses antes de que me diera el COVID, el Señor me había dado una palabra en Colorado, un evangelista que no me conocía. Y Dios lo usó para decirme esta frase: tus ojos no se cerrarán hasta que tú no veas cumplidas unas promesas que le hice al siervo antes de llevármelo. El siervo a quien él se refería era mi difunto esposo. Él hacía muchas oraciones, él se levantaba a las 5 de la mañana todos los días y en sus oraciones estaban sus hijos, mis hijos. Habían algunos descarriados, como por ejemplo mi hija, Vanessa, que se había apartado del Señor. Eventualmente pude ver cómo Dios comenzó a obrar en la vida de mis hijos. Y el más difícil de todos, el menor, Eliomar, que vive actualmente en Colorado, hace unos meses atrás, el Señor lo llamó a él y a su esposa a pastorear una iglesia. Amén. Me tengo que sentir bien contenta. La guerra no se acabó, la guerra continuó. Hace unos 2 años atrás, el Señor me había hablado mientras yo iba hacia Kissimmee y me dijo esta palabra: al igual que a Job, el enemigo me pidió zarandearte. Prepárate. Han seguido las cosas difíciles después de ese momento, pero le doy gracias a Dios que en todas Él me levantó. Hace unos meses atrás, en el mes de enero, yo fui a una cita con mi oncólogo. Yo no sabía lo que a mí me estaba pasando. Yo sabía que yo estaba teniendo unos síntomas en mi cuerpo que me incomodaban. Y en ese momento, cuando el médico me chequea los latidos de mi corazón, encontró que había algo anormal en él. Me dijo: toma esta nota, vete a sala de emergencia
porque lo que yo oigo no me gusta. Yo no le hice caso al médico. No fui a emergencia de allí de la Oak Street. Yo seguí en mi carro con mareos que me estaban dando. Yo continué guiando hasta que llegué aquí a Poinciana. Y en vez de irme directo al hospital, fui a mi casa a buscar un bultito de ropa, porque yo sabía que me iban a dejar. En ese momento me dejaron, estuve una semana. Cuando fueron normalizando mi corazón, me dieron de alta. Pero no pasó otra semana cuando yo estaba de nuevo en el hospital. Recuerdo esa tarde, era un jueves, y yo me sentía que yo no podía respirar. ¿Qué me estaba pasando? Yo no lo sabía. Pero de momento yo sentía miedo. No miedo a morir. Miedo porque en ese momento yo estaba sola y no había nadie que me pudiera socorrer. El Señor me dio la fuerza. Le dije, Señor, ayúdame. Voy a llamar a la ambulancia. En menos de 3 minutos, la ambulancia estaba en mi casa. Cuando me montaron en la ambulancia, en ese momento, yo sentí cuando me metieron en la ambulancia, pero de ahí mis ojos se cerraron y yo no recuerdo nada más de lo que pasó. Lo único que yo puedo recordar en ese momento, que cuando cierran la puerta de la ambulancia, yo me fui. Y yo llegué a un lugar donde había una brisa que se sentía hermosa. Y yo veía flores anaranjadas, rosadas, y una brisa que corría. Y había muchas espigas. El lugar era bien amplio y bien bonito. Se sentía hermoso el lugar. De momento las espigas se abrieron y yo veía un rostro. Ese rostro me estaba mirando. Su pelo llegaba hasta aquí. Su mirada era bien penetrante, pero me transmitió una paz tan hermosa. Y yo podía entender que me estaba diciendo una palabra. Y me decía, no tengas miedo, porque yo te estoy cuidando. Amén. Ahí yo entendí que era mi Señor el que Amén. estaba tratando conmigo en ese momento. Ana, tu testimonio realmente es demasiado poderoso. Realmente uno se queda sin palabras, porque ver cómo la mano de Dios ha estado contigo en diversas pruebas. Realmente tú eres una verdadera guerrera. La gloria para mí. La gloria es para Dios. Así que seguimos hacia adelante, porque todavía queda mucho de Sí. Ana Lidia. Así que vamos a seguir, Ana. Y fíjate bien, ¿cuál es la armadura de Dios que nos habla en Efesios 6? Que necesitamos cada uno de nosotras para mantenernos de pie y para tú expresar las gracias al Señor Jesús y decir, Señor Jesús, gracias Señor por tantas cosas hermosas que tú has hecho conmigo y todavía estoy de pie. Pues mira, Ruthie, todo lo que nos describe Efesios 6 sobre la armadura, todas son bien importantes. Amén, claro que sí. Pero en mi vida yo he entendido que la fe, Amén. sobre todo la fe, El escudo de la fe. el escudo de la fe, es lo que me ha ayudado a salir adelante. Amén. La palabra del Señor me dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros como creyentes, eso es lo que debemos buscar, agradar al Señor en todas las cosas. Pero todas son importantes. Hay otra que podemos, ¿verdad?, describirla, el yelmo. Amén. El yelmo, esa coraza, el casco, mejor dicho, el casco
porque en la cabeza es que el enemigo trata de ponernos a prueba. Ujú, Él tira sus dardos ujú, y él sabe y él se da cuenta que tú estás cogiendo lo que él te tiró. ujú. Pero ahí en ese momento tú tienes que despertar y reprenderlo para que no ocupe tu mente, para que tu mente quede libre de todas esas acechanzas del enemigo. Otra de las, ¿verdad? De la armadura Ujú. es el cinturón, Amén, el cinturón de la verdad. amén, La verdad que está en Cristo amén. Gloria a Dios. Jesús. Que sabemos que lo que estamos haciendo es para Él. Amén. No hay mentira ninguna. Cuando tú le hablas a la persona sobre lo que es el cinturón, tú le estás transmitiendo que es verdad lo que la palabra te dice. Tú no vas a dudar en ningún momento. Podemos, como dije ahorita primero, el escudo de la fe, la espada, esa espada que representa la palabra de Dios, Amén, la Biblia. la que todos los días tenemos que escudriñar Ujú. y ver que el Señor nos tiene en ella para cada uno de nosotros. Así es. Yo le doy gracias al Señor por su palabra, Amén. porque ha sido esa palabra y esa fe y todas las demás cosas que me ayudaron a mí desde mi niñez a crecer en el Señor. Y quisiera contar una parte de una experiencia mía en mi niñez. Yo recuerdo que los domingos en la noche había culto en mi iglesia. Ujú. Yo era una niña, yo tenía como algunos 7 o 8 años. Y yo tenía un Nuevo Testamento, porque eso era lo que se nos daba antes, un Nuevo Testamento. Y mi pastor predicaba en la noche y yo tenía en mi Nuevo Testamento, yo guardaba los versos de lo que él predicaba. Y al otro día, el lunes en la mañana, yo me iba al balcón de mi casa. Yo tenía un perrito que se llamaba Blackie. Y yo le decía, Blackie, ven acá. Y Blackie era bien obediente, más que la persona misma. Y Blackie se iba frente a mí y ponía sus patitas como lo hace el perrito. Y Blackie me miraba. Y yo comenzaba a leer en el Nuevo Testamento la palabra que el pastor había predicado la noche antes. Y yo vivía en un lugar donde era un callejón de los que tenemos en la isla de Puerto Rico, que la gente cruzaba de un lado de una calle a la próxima calle. Y por allí pasaba mucha gente a esa hora de la mañana. Gentes que iban para sus trabajos, otros que regresaban. Y yo comenzaba, porque yo me memorizaba el mensaje que mi pastor predicaba. Y Blackie parece que me entendía. Si Blackie hubiese sido un ser humano, yo creo que ya se salvó. Y porque yo le decía al Señor, Señor, ¿cuántas almas yo me habré ganado para ti? Porque a mí se me enseñó que en mi corona iban a haber estrellas según la cantidad de personas que yo ganara para el Señor. Y a mí me inquietaba. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿cuántas estrellas tendré yo en mi corona? Y el Señor me comenzó a traer a mi mente ese momento cuando yo le predicaba a Blackie. Y yo pude entender que de esas personas que iban y venían por el callejón, pudo haber habido, aunque fuera una, que eventualmente el mensaje de la palabra del Señor se quedó en su corazón. ¿Tú sabes qué? Yo también lo creo, porque la palabra del Señor no torna atrás vacía. Amén. La palabra del Señor es viva y es eficaz.
Así que realmente es bien importante que nosotros nos fortalecemos mucho, mucho, mucho cada día cuando nos vestimos realmente de esa armadura de Dios, porque esa es la que hace que fortalece nuestra fe. Y tú eres un testigo del poder Amén. de la fe que cada uno de nosotros tenemos que tener. Amén. Damos gracias al Señor. Concluimos, amadas hermanas, y le quiero dar las gracias por su participación. Ha sido una experiencia muy significativa para cada una de nosotras. Pero vamos ahora a recalcar unos puntos. El primer punto es que solo en Cristo tú puedes crecer y madurar espiritualmente. Que Dios nos ha dado todas las herramientas que tú necesitas para poder llevar una vida cristiana y poder vencer y luchar con todas las artimañas del enemigo. También debes siempre recordar que debes colocarte todos los días la armadura del cristiano. Siempre debes utilizar los recursos que Dios te ha dado para poder obtener una victoria espiritual, y que para poder vencer debemos de utilizar la oración. La oración es bien importante. También el ayuno. También es bien importante congregarse. Y sobre todo, leer la palabra de Dios todos los días. Escudriñar las escrituras. También es sumamente importante la obediencia, la fe. Todos los días debemos adorar a nuestro Dios. Ese es un alma muy importante. La alabanza. Eso es un estilo de vida. Y sobre todo, tener la palabra de Dios que es viva y eficaz en cada uno de nuestros corazones y aprender a declararla. Y sobre todo, recordar que todas las promesas del Señor están para que cada uno de nosotros la creamos. Es por eso que cada una de nosotras vamos a decir: adelante, porque todavía estamos de pie.